pudiera estarse refiriendo más a un pasado antiguo de Israel en el cual se adoraban los astros, se adoraban las estrellas. Y el texto griego del Nuevo Testamento lo agrega allí, que llama la peculiaridad que estamos hablando del capítulo 7 de Hechos. Y Hechos, en capítulo 7, es el juicio a Esteban. Es el juicio a Esteban al que llaman el protomártir. Un cordial saludo, amigos de Investigando la Historia. Estoy en una nueva cápsula junto al profesor Jesús Barrios, así que aprovecho de darle la bienvenida a su hogar, Investigando la Historia. ¿Cómo estás, profe? Hola a todos, ¿cómo estás, Carla? Súper bien. Y hoy día mejor, porque mira, tremendo tema que vas a exponer. La estrella de Raifán, Renfán, Rafa, o sea, hay un montón de maneras en que se le llaman dependiendo de la traducción y todo eso. Este tema lo vamos a abordar, bueno, lo vas a abordar, pero yo lo voy a leer el versículo en sí, Hechos 7:43, utilizando los libros del Nuevo Testamento del doctor Antonio Piñero. Así que, mi querido profe, ¿qué tienes para contarnos sobre este versículo tan raro, tan oscuro? Pues bueno, que hay mucho que decir y también muy poco que decir, porque no sabemos exactamente quién es Raifán o Refán. Es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, que aparece en el libro de Hechos, pero que se refiere a una deidad de la que muy poco se sabe y de la que muy poca documentación podemos encontrar. Partimos por leerle a los amigos el versículo de Hechos 7:43, ¿te parece? Sí, perfecto. Súper. Dice así, desde los libros del Nuevo Testamento del doctor Antonio Piñero. Tomasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, las imágenes que fabricasteis para adorarlas. Yo os deportaré más allá de Babilonia. Lo interesante acá es que hay una nota especial en este versículo 43. Dice, vuestro dios Refán, griego Raifán, no se sabe nada de esta divinidad. O sea, es súper oscuro este pasaje. Sí, y algo que llama la atención, perdón, algo que llama la atención es que el texto griego se refiere a una deidad que realmente no se tiene mucho conocimiento de a quién se refiere y que además la junta con Moloch, que, a ver, que también es un problema de transliteración que tiene el griego, que tiene el texto hebreo, el texto masoreta. Entonces, es una peculiaridad del texto griego del libro de Hechos que me menciona una deidad llamada Raifán y que realmente no se puede decir mucho de ello, al igual que Moloch. Moloch no figura incluso en el texto bíblico como una deidad. O sea, hoy bien sabemos que Moloch viene de un problema de transliteración de las palabras Melech y Malach, pero no sabemos más nada de allí. Entonces son dos deidades de las que realmente no sabemos a quiénes se refieren y qué prácticas pudieron haber tenido los hebreos en relación a estas dos deidades. Hay que recordar que es muy natural de los textos bíblicos tomar préstamos lingüísticos. Es muy natural. Y encontramos una palabra como Raifán, que algunos consideran se refiere al dios Saturno, una forma de hablar del dios Saturno en siriaco. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una palabra griega, podría ser una palabra siriaca. Entonces, lo que dicen algunos exegetas y algunos filólogos es que Raifán es una expresión del siriaco y que pudiera ser una forma de referirse en arameo al dios Saturno, al dios romano Saturno, que para los griegos sería Zeus, y que en el cielo se ve como una estrella. Hay que recordar que Saturno en el cielo es una estrella brillante, muy, muy brillante. Si no tienes un telescopio, vas a verlo como una estrella muy, muy brillante, a menos de que, bueno, Saturno se acerque más, haya una conjunción, etcétera. Pero de natural se ve como una estrella grande y brillante. Entonces, pudiera estarse refiriendo más a un pasado antiguo de Israel en el cual se adoraban los astros, se adoraban las estrellas.
Y el texto griego del Nuevo Testamento lo agrega allí, que llama la peculiaridad que estamos hablando del capítulo 7 de Hechos. Y Hechos, en capítulo 7, es el juicio a Esteban. Es el juicio a Esteban, al que llaman el protomártir. Y el juicio a Esteban es un paralelo literario al juicio que tú encuentras en los evangelios a Jesús. Tú los pones en paralelo y son muy parecidos de la manera en que se van los juicios. O sea, el juicio sanedrita a Esteban y el juicio sanedrita a Jesús son muy parecidos. En ese momento Esteban hace un recuento de la historia literaria de Israel, ¿no? Desde Abraham, la promesa de Abraham, hasta culminar con los profetas. Y ahí menciona el pasaje, la escena del Éxodo, cuando habla del becerro de oro, etcétera, y coloca a Moloch y coloca a un tal Raifán. Y llama la atención porque si bien Éxodo nos cuenta los momentos de idolatría de Israel, en donde incluso hasta dicen que preferirían volverse a Egipto que seguir caminando en el desierto, según la narración, según el relato, no se menciona un tal Raifán en los textos veterotestamentarios. No se menciona en la historia del Éxodo ningún Raifán. Aparece en Hechos. Entonces, este detalle, lo único que nos puede mostrar es un pasado antiguo de Israel en donde Israel adoró a los astros. Y que hay que recordar que Israel no es una nación, o el judaísmo no es una cultura o una fe que es monoteísta de nacimiento. Es un proceso antropológico complejo que vive la cultura hebrea entre el politeísmo, enoteísmo, monolatría, hasta finalmente llegar a la conclusión de que el Dios de Israel, el Dios del tetragrama, era el único Dios y era el único Dios además creador. Pero al principio Israel llegó a adorar a otros dioses y llegó a adorar a otras, incluso llegó a compartir panteones, y eso lo podemos encontrar en el libro de los Reyes, cómo se atestigua que Salomón incluso incluyó en el templo que él mismo construyó al dios hebreo, ahí logró incluir otros panteones y otros dioses, sobre todo cuando se casaba, porque casarse también era realizar una unión con los dioses de las esposas, de alguna u otra manera. Entonces, y sobre todo por un tema de pacto político. Entonces, pareciera que esa escena quiere mostrar que Esteban está condenando a los hebreos al señalarles que, bueno, no, ustedes no fueron completamente fieles al Dios de Israel toda su vida. Ustedes fueron en algún momento adúlteros al Dios de Israel. Entonces no vengan a decir que ustedes son un Sanedrín y ustedes son una cultura hebrea limpia y pura que adoró y le dio fidelidad al Dios de Israel desde el principio, ¿no? Ustedes se comportaron como idólatras y tuvieron un pasado de idolatría. Hay que recordar que, bueno, a Esteban lo condenan porque dice que Jesús iba a destruir el templo y que lo iba a desaparecer, y de alguna u otra manera el Sanedrín podría estarlo acusando de blasfemia, ¿no? Entonces, allí es donde Esteban responde diciendo, pero ya va, si ustedes revisan su historia como pueblo, o nuestra historia como pueblo, ustedes fueron, o sea, nosotros fuimos blasfemos también hace muchos años. Y yo no veo que ninguno de ustedes haya ahora ahorcado a Moisés, ni ahorcado a Abraham, porque decidieron convivir con paganos, o con gente de otros pueblos, y tampoco los condenaron porque en algún punto de la historia de nuestro pueblo adoramos a otros dioses. ¿Por qué no condenan a nuestros patriarcas que también en algún punto tuvieron que convivir y hasta adoraron a otras deidades, pese al pacto que había con el Dios de Israel? Entonces, que yo venga y ahora diga que el templo de Israel es un templo caduco, que es un templo, que es una institución caduca, no tiene nada de malo, porque ustedes adoraron a otros ídolos. Entonces pareciera que la mención de Moloch y de Raifán, pese que a lo mejor puede haber un detalle allí de error literario, es decir, el autor de Hechos no se fijó que no se menciona ni a Moloch ni a Raifán en el texto, en los textos veterotestamentarios de la Torá, en los textos que comprenden la Torá,
lo colocó allí por una intención literaria y menciona a una forma de hablar de Saturno, y hay que recordar que cuando por fin conocieron los hebreos a Zeus y a Saturno, cuando conocieron a los griegos, y para conocer a los griegos tuvieron que esperar por lo menos al 300 antes de nuestra era, y para conocer a Saturno tuvieron que esperar al año 63. Bueno, no al año 63, pero por lo menos a mitad del siglo segundo, y ya después en el año 63 cuando se instala Roma completamente a tener el control del territorio hebreo, del territorio judío. Pero antes de eso, ¿en qué momento ellos conocieron a Saturno y a Zeus? Claro, exacto. Bueno, recordarle a los amigos que el año 300 es con la llegada de Alejandro Magno a Jerusalén, aproximadamente, y comienza estas ideas bien helenísticas. Hace mucho tiempo atrás hice un estudio bien exhaustivo del dios Moloch, este dios Moloch, y ahí en ese video, voy a dejar por acá una tarjetita arriba, menciono que el doctor José Ángel Zamora deja súper en claro, él es un experto en el periodo cartaginense, extensión de los fenicios, muy en claro que no existe una divinidad llamada Moloch. No existe. Entonces es una deidad creada en base a este juego de consonantes, de vocales y todo eso. Pero como tal, un tal Moloch como divinidad no forma parte de ningún panteón. Entonces podemos ver también que en el libro de Hechos ya hay una idea que se modificó con el tiempo hasta llegar ahí y mencionar dos divinidades diferentes que en un comienzo no existían como divinidad. Exactamente. Y lo mismo pasa con Raifán. Realmente lo que se piensa por la mayoría de los eruditos, sobre todo los filólogos, es que Raifán es una forma de expresarse en siriaco, que recordar que el siriaco es una forma de dialecto hebreo, de arameo, pero que es una forma de hablar en siriaco de Saturno, pero que eso tampoco es no es concluyente. O sea, los especialistas no han concluido que verdaderamente se refiera a Dios Saturno. Pareciera ser una forma de mencionar a Saturno, sobre todo porque Saturno se sabía que se veía como una gran estrella en el cielo. Entonces, ante este hecho, se considera que cuando hablan de la estrella de Raifán, se estaría refiriendo a una deidad no hebrea, no cananea, que era, ni cananea tampoco, pero que era adorada desde la idea de desde una gran estrella en el cielo. Y bueno, si a esto le sumamos como fuente los libros del Nuevo Testamento, en las notas el doctor deja súper en claro que no se sabe nada de la divinidad Raifán. No se sabe nada. No se sabe nada. Lo que hay es más una suposición con el hecho del siriaco y una relación entre estrella y Saturno. Es lo que suponen los especialistas, pero realmente Raifán parece ser una deidad misteriosa, una deidad extraña, y se menciona en este texto neotestamentario, pero habla de la estrella de Raifán. Y algo que parece indicarnos es que en algún punto los hebreos en su pasado llegaron a adorar deidades o tener ídolos asociados con las estrellas y con los astros, lo cual no sería extraño porque hay que recordar que en el mundo antiguo muchas deidades están asociadas con astros, con figuras celestiales. Los griegos no fueron los primeros, tampoco fueron los últimos. Y hay descubrimientos arqueológicos en donde se muestra cómo en algunas sinagogas o en algunas arquitecturas hebreas se hicieron recreaciones del cielo. Entonces no sería extraño que los hebreos hayan considerado en algún punto en su pasado histórico a las estrellas como seres divinos. Eso no pareciera que fuese nuevo ni pareciese extraño. Los astros se mencionan en la Biblia, los textos bíblicos mencionan a los astros, mencionan al mismo Yahvé como creador de los astros, mencionan cómo, y hay que recordar que los astros también son el punto de partida para los calendarios. Ajá, y ellos estuvieron en Babilonia. Y ellos estuvieron en Babilonia. Estuvieron en Babilonia y hay que recordar que de ahí pueden haber aprendido mucho de astronomía. Exacto.
Entonces no habría nada de extraño que se mencionara que los hebreos en algún punto tuvieron una relación importante con los astros y con la astronomía y que consideraron la posibilidad totalmente de verles como dioses o de adorarlos hasta un cierto punto. Cuando uno lee los relatos de la creación de Babilonia en el Enuma Elish, hay una relación fuerte entre Marduk con el cielo, con los cielos. Así que no sería nada de extraño. Lucas habla de que vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? Esa mención de que hay una relación con lo celestial, con los cielos, con las estrellas, y de que del cielo cae todo, y de que del cielo viene todo, no sería extraña en el mundo hebreo y no sería extraña en el mundo antiguo. Siempre hay que recordar que lo elevado, lo alto, siempre es sinónimo de lo divino. Y bueno, me encanta esto que has notado en el texto, que quizás quien redacta o quienes redactan este pasaje pasan por alto que ellos no son mencionados en Éxodo. Buenísimo. Es algo muy interesante porque realmente el problema de Moloch aparece gracias al libro de los reyes, sobre todo. Y bueno, mi querido profesor Jesús, muchas gracias por traernos esta cápsula. Interesante cápsula, un pasaje oscuro, pero ya tenemos mejores antecedentes si es que los amigos luego por su cuenta quieren continuar una investigación sobre el tema. La idea siempre es esa, entregar herramientas para que luego cada uno investigue, lea, averigüe en sus hogares. Exactamente, lo importante es que sepan que de aquí pueden partir para investigar y que eso es lo importante. Investiguen, revisen, constaten también ustedes por su cuenta y que entiendan, pues bueno, que la investigación en materia bíblica sigue todavía en pañales porque todavía no hemos logrado llegar al mollo de muchos asuntos y que hay muchos pasajes como este que nos muestran textos oscuros, textos con mucha dificultad y que los mismos especialistas no han logrado dar en el meollo del asunto, pero que por lo menos han logrado tener un acercamiento o una aproximación, sobre todo con a veces palabras que no parecieran tener una explicación clara. No es la primera vez que encontraremos en el texto bíblico, sea neotestamentario o veterotestamentario, palabras que no hay manera de saber qué significan o a qué se refieren. Pero la idea es seguir investigando para tratar de llegar al meollo del asunto. Ujú. Muchas gracias, querido profesor, y gracias a todos los amigos que luego nos verán en diferido. Recuerden darle like, compartir, comentar en YouTube si tienen dudas, si quieren aportar alguna idea respecto a este pasaje de Hechos 7:43. Todo es bienvenido. Muchas gracias.